Hola chicos, vamos a presentar el silencioso. El otro día pues ya os enseñé que me llegó un montón de material y entonces vamos a ir poco a poco montando cosas, presentándolas y a ver cómo quedan y cómo se montan. Vale, entonces para que el rollo sea completo, ¿vale? Este es el escape, que es marca Ho Chi Minh, ¿vale? Porque al final no deja de ser un tubo, o sea, ¿ves? Tiene su rejilla tipo GP, ¿no? Como manda ahora mismo la normativa, y es un tubo con su parte, digamos, de rejilla y ya está, pero vamos, prácticamente abierto totalmente. Venía también con un adaptador de aluminio y luego esto es digamos, un conector, es de Arrozlandia, ¿sabes? Y entonces, bueno, la verdad es que es acojonante cómo trabaja esta banda, o sea, fijaros qué soldaduras, el material, todo. Viene con sus abrazaderas y bueno, y este en concreto es uno que venden, además que es, o sea, es que no me extraña que sea la muerte del Imperio Occidental, no podemos competir, o sea, resulta que esta pieza de aquí, cojonuda, 13 pavos, es que es una pasada. Yo era anti esto, ¿sabes? Pero es que llega un momento en que estás tan harto, tan cansado de que te ponga tantas pegas, ¿sabes? Que al final vas a lo más cómodo, ya llega un momento que es hasta las narices de tanto pelear. Así que bueno, pues nada, en lo que veo que sea razonable, porque bueno, es como por ejemplo el discurso este del escape. Tú fíjate que soldaduras, tal cual, bueno, sí, hay pero es que me da lo mismo, o sea, mirar qué terminación, qué presentación y tal. Bueno, venía con una pegatina de un fabricante de escape famoso, pero no la voy a poner porque me parece ridículo, ¿no? Pero vamos, o sea, para tener un tubo que al final y al cabo lo único que es un tubo recto y tal, y bonito, una terminación, no hace falta tampoco complicarse mucho la vida. Bueno, el caso es que por ejemplo, este en concreto es un adaptador para un escape, digamos, universal. Bueno, ellos lo dicen que es para un modelo determinado de moto también de Arrozlandia, te la juegas, ¿no? Y entonces, por la forma que tiene, a mí me viene genial para la moto. Bueno, vamos a hacer otro experimento, y es ver la diferencia de peso. Esto era el mazacote, el cerro que venía montado, que es una exageración. De hecho, no me extrañaría que este escape, que al final es el mismo principio, lo que pasa con una reducción en el interior que no se ve, incluso sea un escape de estos que montan estos mamones del tuning y tal, para coches. O sea, no me extrañaría, ¿eh? Porque el tamaño, todo cuadra. Vale, bueno, pues entonces venía con este adaptador también que era un poco potoso, ¿no? Entonces fijaros, no guarda proporción aquí, o sea, esto va contra toda normativa, digamos, de rendimiento. La otra parte es, ¿qué ganamos en peso con todo esto? Vale, entonces me he traído a mi amiga la báscula, vamos a ver, ¿ves? Estamos a 0. Vale, perfecto. Y entonces, todo esto, si veis que me muevo tanto, es que me lo grabo yo solo, o sea que es difícil. Bueno, entonces, vamos a ver cuánto pesa el mazacote este de vale, 3 kilos 200 gramos, ¿de acuerdo? Luego si queréis discutir si es la buena manera de pesar y tal, yo ya la he comprobado de varias maneras y es perfecta. Vale, 3,2 kilos, ¿de acuerdo? Bien, lo quitamos, comprobamos que está a 0, de todas formas le vamos a dar a la tara otra vez, por si acaso, ¿vale? 0, y entonces ponemos esto, y esto pesa 900 gramos. Vamos a hacerlo porque no me lo creo tampoco, vamos a ver. Y nos da 1 kilo, venga, lo dejamos en 1 kilo. Bueno, y el otro era 3,2, acabamos de ahorrarnos 2 kilos 200 gramos solamente en esta historia. Aquí está el secreto de poco a poco cómo vas haciendo para bajar el peso. Bueno, quitamos todo, dejamos descansar a nuestra amiga para la próxima vez. ¡Pac! Voilà. Bueno, entonces voy a presentar el escape nuevo. Vamos a ver si tenemos suerte. Tac, bueno. Entonces viene además bastante bien montado. Veis que tiene los anclajes para los muelles, porque viene con muelles. Viene incluso con un DB Killer. Diréis, ¿para qué un DB Killer en una moto de carreras? Pues porque normalmente hay una normativa que no puedes pasar, creo recordar eran los 102 decibelios. Entonces te ayuda, porque hay sitios donde, por ejemplo, en los entrenos podrías hacerlo, pero a lo mejor, como nos pasó en Asen, pues en el 12, corriendo en las Ducati Club Races, se nos pasó de decibelios y nos tiraron. Tuvimos que hacer una pequeña trampilla en la, ¿cómo se dice?, en la verificación técnica y tal. Bueno, veis que bien, en teoría, que bien entra, ¿vale? Bien, que nadie se asuste ni nada, ¿vale? Esto es un poco como es la idea de cómo quedaría. Un momentito, ¿eh?
Bueno, os prometo, estoy ahorrando para pillarme un trípode. Es que soy nuevo en esto. Bueno, pues quedaría así. Más o menos, hay que acercarlo, ves, ahí está el anclaje, que tenemos que hacer uno, ves que choca. Probablemente esto no esté en esta posición totalmente, sino que la levantaremos un pelo para que esto se libere del mecanismo del freno y entonces hagamos dos cogidas aquí tipo esto, pero más mejor, ¿no? Con unos anclajes, por ejemplo, en acero inox y quedará de la leche. Entonces, bueno, pues creo que queda bastante mejor que antes. Y bueno, 2 kilos de pérdida. Muy bien, vosotros tenéis que pensar que kilo, caballo, ¿vale? No es cuestión de ganar, es cuestión de perder peso, para tener una parte de ciclo mejor y para arrastrar menos kilos, con lo cual nuestros caballitos aprovecharán más. Bueno, pues nada más, el próximo día más. Bueno, ya que estamos hablando de la parte trasera, voy a aprovechar y os voy a contar qué ha pasado al final con las estriberas. Mi idea en un primer momento era utilizar unas estriberas que yo tenía que eran de Ducabay, que eran de una aplicación de una Monster 821 y que están muy bien hechas, cuestan un dineral, he intentado venderlas y no hay nadie en este maldito país que las pague. Así que al principio pensé en hacerme una con ellas, pero ¿sabéis qué pasa? Es que es tanto el trabajo. Y luego cuando empiezas a buscar y mirar y te encuentras que los Chus Norris te hacen unas estriberas mecanizadas en CNC como esta de aplicación 999 que te están cobrando apenas 100 pavos, en la que te regalan incluso el pedal regulable de la bomba del freno, pues contra eso no se puede competir, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a complicar la vida? Es una pieza que está muy bien hecha. Os voy a enseñar la del otro lado porque también tiene su miga, ¿eh? Sobre todo me gusta el tema del pedal del freno regulable. Vamos a ver la otra. Pues aquí estamos en la del lado del cambio, lo mismo. Evidentemente no es un mecanizado tipo italiano de los que yo estoy acostumbrado. No está muy a la zaga ahora mismo. Y volvemos a lo mismo. Al final te conviertes uno un poco vago en este tema de que ya no tienes ni los recursos para poder gastar como gastabas antes, que te metías pues las mejores piezas. Yo me acuerdo cuando Rizoma hacía esto mismo, porque esto es una copia de la pieza de Rizoma, que es lo que hacen los chinos no hacen más que copiar. Este sistema y todo es una copia del sistema Rizoma. Rizoma dejó de hacerlo, no sé por qué, bueno, un poco en la línea de que se han metido en el tema de hacer piezas para moñas, ¿sabes? Y para motos moñas, y ya no hacen nada tan deportivo o para circuito y tal. Y entonces pues llegamos a ese punto. Estás tan cansado que al final llegas al punto de decir, me voy a lo menos complicado. No tienes más que darle al ordenador, esa es la diferencia de antes, y de pronto te encuentras esto, entonces no puedes luchar contra esto. Entonces, bueno, como dicen, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Bueno, pues eso. En fin, esa es la razón por la que al final he optado por meter estas estriberas, que como veréis tiene además infinitos puntos de regulación, tanto en altura... Me acaba de pasar un gato. Sabes que es la hora de correr. Infinitos puntos de regulación tanto en altura como cerca, lejos, ¿no? Tiene un anodizado además precioso también y muy bien. Quería hacer esta pequeña reflexión de hacia dónde vamos con el tema de la construcción, del recambio, de la industria europea que se está yendo al pedo. Pero eso, haremos un vídeo sobre esto. Y nada, esto es todo, amigos. Buenas noches.